Ok, chicos, en este video vamos a trabajar la parte de variables de tipo cuantitativo. Tengamos en cuenta que las variables de tipo cuantitativo nos hacen el llamado al uso de números. Vamos a tocar el tema de variables cuantitativas de tipo continuo. Hay que tener en cuenta aquí dos detalles muy importantes. A pesar de que ellas tienen discretas y continuas, las discretas les tenemos su guía y en el caso del video vamos a trabajar las continuas. Las vamos a distinguir de dos formas. Digamos que las continuas son aquellas que nos permiten de cierta forma buscarlas, por decirlo así. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, como el peso. Nosotros podemos decir 17 kilos y medio, 17.2, 17.3, por decirlo así. Sin embargo, hay algunas que, aunque tienen como continuidad, entregan ese número literalmente entero. Vamos a decir 2 kilos y cerrado. Ahora, en este caso vamos a utilizar la regla de Sturges, que es una de las tantas técnicas que nos pueden permitir calcular intervalos. Recuerden que vamos a tomar un intervalo donde su lado izquierdo es cerrado. ¿Qué significa la palabra cerrado? Que se toma el punto. Por ejemplo, si vemos el corchete y nos dice ahí 17, quiere decir que vamos a tomar el 17. Pero si en el lado derecho se nos aparece ese intervalo abierto, quiere decir que no lo tomamos. Vamos a poner un ejemplo en contexto. 17 kilos a 20 kilos. En este caso, si en el corchete lo tenemos al lado izquierdo, vamos a decir que el 17 lo tomamos, pero en el lado derecho, al tener en ese caso ese 20 abierto, matemáticamente hablando, diríamos que solamente tomaríamos los pesos desde 17 hasta 19, siempre y cuando lo tomemos en este caso entero. Si le damos un poquito de variabilidad de decimal, sería desde 17 hasta 19,9. Evidentemente, acá están las reglas para calcular dichos intervalos: raíz cuadrada, Sturges, que es el que vamos a utilizar, Scott y Freeman. Esto se los dejo para que ustedes lo vayan buscando. Igual este archivo queda adjunto, en este caso, a este video. Bueno, inicialmente con nuestra base de datos, nosotros tenemos el dato de pesos de nuestros 300 infantes. Ahora bien, nuestra muestra, aquí como nos lo dice, es igual a 300. Pero ¿cómo hicimos para calcularlo? Utilizamos la fórmula contar. Tengamos en cuenta que vamos a poner en práctica esto. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Con el comando contar, evidentemente abrimos en este caso paréntesis, listo. Nos seleccionamos en este caso peso, control, shift y flecha hacia abajo y nos ha seleccionado la totalidad de datos. Cerramos el paréntesis y nos tiene que dar los 300 datos que nosotros teníamos acá, tal cual como nos lo colocan. Ahora bien, esta parte de intervalos hay que tener un poquito de cuidado. ¿En qué sentido? Nosotros cuando utilizamos la regla de Sturges, se nos dice que es 1 más 3,32 logaritmo en base 10 de la cantidad de datos. Por eso aparece este C2, donde ese C2 hace el llamado a nuestros 300 datos. Es importante que aparezca log 10, ¿vale? Dado que en este caso, aunque nos puede dar igual con log, es preferible manejar el logaritmo en base 10. Ahora, dato importante, nos estamos dando cuenta que nos da 9,2224. Resulta que nosotros no podemos tener 9.2 intervalos, necesitamos dejarlo en cifras enteras. Lo que hacemos es cerrar esa brecha o aproximar, evidentemente. Nos dice que son 9 intervalos, hasta ahí no hay nada nuevo. Para el dato menor vamos a colocar, en este caso, nuevamente los mismos datos, solamente que vamos a colocar min o igual min y seleccionamos lo mismo, control shift flecha abajo cuando nosotros hemos colocado nuestro primer dato. Repetimos y eso nos dice que nuestro dato más pequeño de los 300 es 1430. Vamos a utilizar ahora el dato máximo y vamos a utilizar en este caso el comando igual más shift control flecha abajo y seleccionamos todos los datos. No olviden algo, hay que cerrar, es decir, cerrar con este intervalito acá, con este dichoso paréntesis. Bien. Ahora entra la parte en que ustedes van a decir, bueno, ¿y qué hemos calculado hasta acá? Simplemente hemos mirado cuántos datos vamos a utilizar, que serían 300. Cuántos intervalos, que serían 9.
cuál va a ser nuestro dato menor, que sería 1430, y cuál sería nuestro dato mayor, que sería 4170. Vamos a calcular ahora el rango, es decir, la diferencia entre nuestro dato menor y nuestro dato mayor. Vamos aquí, que vamos a decir que va a ser igual al dato más grande, que sería 1470, menos 1430, que sería el más pequeño. Recuerden que estamos utilizando Excel, entonces simplemente seleccionamos las casillas. Hasta aquí dejamos el rango. Ahora, entra la primera parte y muy importante. ¿Cómo nosotros vamos a calcular el dichoso ancho de clase o cuánta distancia vamos a dar entre el límite y el otro límite? Para ello simplemente decimos que va a ser igual el rango, lo seleccionamos, sobre, en este caso, el número de intervalos. Recuerden que este número de intervalos venía con decimales, entonces le damos Enter. Nos dice que nuestro ancho de clase evidentemente es 296,05, pero veamos cómo se comporta nuestra variable. Nuestra variable no trae decimales, trae números enteros. ¿Qué nos toca hacer? Evidentemente aproximar. Ya hemos avanzado y nos dice que es 297. Bueno, ahora vamos a construir una tabla. Esta tabla va a venir con intervalos, donde los intervalos van a traer límite inferior y límite superior. Vamos a manejar la marca de clase y la frecuencia, donde se tiene que entender que la frecuencia es el número de elementos que hay entre estos datos. Bien, vamos a mirar. Nuestro primer intervalo, tal cual como aparece acá, nuestro segundo, nuestro tercero, nuestro cuarto, quinto y sexto, hasta el noveno serían los que la regla de Sturges nos estaría entregando. Pero hay un pequeño detalle. Resulta que nos dice 9 intervalos. Vamos a construirlos. La pequeña diferencia o el pequeño error que se genera es que hacemos necesitamos evidentemente un décimo intervalo. Ya les voy a explicar por qué. Tenemos límite inferior 1430. Ese 1430 es nuestro dato menor. Entonces simplemente le hacemos el llamado a él, que sería 1430. Ahora, ¿cómo hacemos para construir nuestro límite superior? Tomamos el límite inferior, tal cual como ustedes lo pueden estar viendo, que sería 1430, que hace referencia al F4, más 296. Pero ojo, recuerden que este 297 es aproximado, o sea, es decir, nos tiene que dar entero. Por eso 1430 más esos 297 nos daría 1727. Observen que se repite este 1727 entre el inicio del intervalo 2 y el final del intervalo 1. ¿Qué significa esto? Quiere decir que al momento de nosotros tomar datos, arrancaríamos desde el 1430 hasta el 1726. Es decir, que en este primer intervalo nosotros no tomaríamos el 1727, cosa que sí haríamos en el intervalo 2. Arrancaríamos desde el 1727, nuevamente hacemos el límite con el que abre el intervalo y le sumamos nuestro ancho de clase respectivo. Y así sucesivamente para los 9 intervalos. Cuando llegamos al noveno, nos damos cuenta de algo muy interesante. Tenemos como quien abre este intervalo es el 3806. ¿Qué pasa con ese 3806? Que al sumarle, en este caso, este 297, nos da el valor de 4113. Y, oh sorpresa, nuestro dato mayor es de 4170. ¿Qué pasa? No lo tomo completo, es decir, nos hacen falta datos. Por ende, necesitamos de un décimo intervalo. Este décimo intervalo no nos lo estaba entregando, no nos lo decía la regla de Sturges, sino que literalmente por necesidad de colocar los datos faltantes nos tocó agregar. Esto puede suceder cuando evidentemente la regla de Sturges no contempla todo, dado que todavía no se queda claro si tomamos el mínimo entero
o el máximo entero posible, ¿vale? Y pues evidentemente en algunos libros pueden decirle el mínimo y en otros le puede decir el máximo entero posible. Bueno, ahora, partiendo de esto, entra la parte de que hemos construido los intervalos. Hagamos un breve recorderis. El primero iría desde 1430 hasta 1727. Sin embargo, en este caso, el máximo dato que podemos contar dentro de ese intervalo es hasta 1726. Ahora vamos a construir las marcas de clase. Es un proceso muy sencillo. Simplemente le decimos igual al límite inferior más el límite superior sobre 2. ¿Qué nos va a permitir esta marca de clase? Simplemente un referente. Ese referente lo vamos a utilizar ya bien sea para graficar o ya bien sea para entender cómo podemos calcular medidas de tendencia central a partir de este agrupamiento de datos. Ahora, lo hacemos evidentemente para el primero, le damos Enter y simplemente arrastramos y se calcula para las demás. Como se pueden dar cuenta, no hubo un cambio, pero este que estaba antes de color amarillo al hacer el arrastre se nos colocó en blanco porque el Excel ya acepta que se está haciendo un nuevo proceso. Bien, entonces vamos ahora a revisar la parte de las frecuencias. Para la parte de las frecuencias es un comando muy simple, pero que tenemos que tenerle mucho cuidado. Lo vamos a visualizar en pantalla. Es contar sí, una forma de conteo que nos permite en este caso Excel. ¿Cómo vamos a utilizar ese dichoso contar sí? Vamos a decir que es igual contar punto sí punto conjunto y abrimos paréntesis. Si nos damos cuenta, aquí aparece desde A2 hasta A301. ¿Qué significa eso? Lo mismo, control shift y flechas abajo para tomar todos los datos. Es decir, que él va a hacer el conteo de todos estos 300 datos. Entre comillas, si nos damos cuenta aquí, aparece el mayor o igual. Esto quiere decir que le vamos a dar una orden que va a ser mayor o igual. Después aparece el símbolo de i, que lo encontramos en este caso en Shift 6, para nosotros decir después F4. ¿Qué le hemos dicho hasta ahí? Que los datos que están aquí seleccionados en azul van a buscar todos los datos que estén mayores o iguales a 1430. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta que sí, vamos a tomar desde 1430 en adelante, pero antes de 1727. ¿Cómo vamos a hacer? Aquí cerramos con un punto y coma, hacemos nuevamente llamado del conjunto, que sería desde A2 hasta A301, punto y coma, y construimos otras comillas con el símbolo menor, solo con el símbolo menor. Recuerden que vamos a tomar menores a 1727. Y nuevamente con el i de Shift 6 para colocar al final G4. Ese G4 hace referencia a 1727. Algo muy importante, chicos. Esto no lo podemos arrastrar. ¿Por qué no lo podemos arrastrar? Porque evidentemente al inicio del contar sí y cuando le damos la orden de menor o igual, él hizo un llamado a un conjunto de datos. Al arrastrarlo nos va a mover las casillas y ¿qué va a pasar? Que él nos va a dañar toda la tabla de frecuencias. Ahora, lo que hacemos o lo que sugiero para la segunda, para la tercera y demás, simplemente es algo, darnos cuenta de dónde va a caer nuestro intervalo. Si nos damos cuenta, el 1727 hace referencia al F5 y eso quiere decir que el G5 hace referencia al 2024. Eso lo repetimos en cada uno de los intervalos, pero nos damos cuenta acá en un total de que solamente con los 9 intervalos nos dieron 298, pero al adicionarle evidentemente este 2 que era de nuestro décimo intervalo, ¿cierto? Completamos los 300. Comprobémoslo. Simplemente le damos suma, ¿vale? Igual suma y tomamos todos los datos de la frecuencia. Un momento, por favor. Abrimos paréntesis y tomamos los datos. Cerramos paréntesis
y nos dio 300, que es exactamente la misma cantidad de nuestra muestra. Ahora, ¿esto qué nos va a permitir? Reconocer cuántos datos encontramos entre 1430 y 1727, entre 3212 y, por ejemplo, 3509. Bien, una vez tengamos esto, pues ya hemos ganado algo, que es reconocer el agrupamiento por intervalos de nuestra variable peso, ¿vale? Ahora, para poder nosotros graficar, vamos a tomar la marca de clase y la frecuencia. Teniendo en cuenta eso, vamos acá a insertar gráficos recomendados. Vamos a tomar la primera y le damos a aceptar. Ahora, vamos a dar clic sobre las barras. ¿Por qué? Porque necesitamos que estas barritas queden juntas, dado que es una variable de tipo cualitativo continuo. Para ello, simplemente en el ancho del intervalo vamos a colocar 0 y le damos Enter. Una vez hemos hecho esto, cerramos acá y le damos aquí en formato, en la parte de contorno de forma y le damos automático. Ya hemos dejado de forma de histograma nuestra variable de tipo cualitativo continuo y démonos cuenta que evidentemente en esta parte nosotros le podemos colocar en el título en vez de frecuencia peso y estaríamos finalizando en este caso nuestro gráfico. Ahora, recordemos que para nuestro gráfico vamos a utilizar solamente histogramas. No podemos utilizar diagramas de pastel ni ninguna de esas, dado que tenemos una variable de tipo cuantitativo de forma continua. Espero les guste el video y les ayude bastante.